Bueno, muy buenas días, tardes, noches, profe, no sé, nuestros alumnos y alumnas cuándo nos estarán viendo. Así que, como dijimos ayer, un saludo en general para todos y todas. Sí, un saludo en general y en toda la franja horaria. La virtualidad posibilita eso, que yo por ahí me acuesto y puedo ver la clase a una hora tarde, a la mañana, depende de cada uno qué le viene mejor. Bueno, hoy nos toca continuar con la clase 2, que ya les habíamos comentado que la dividimos en dos partes, en dos capítulos, porque es un poco extensa. Bueno, y esta sería la última parte, así que, bueno, un poco para recordarles que la clase 2 esta semana, esta segunda semana del taller de vida, nos vamos a ocupar de la historia de la universidad en la Argentina. Y bueno, así que vamos a continuar, vamos a ver un poquito en qué habíamos quedado la primera parte. Es bueno, profe, que retomemos un poquito porque hicimos el capítulo anterior, llegamos hasta el primer golpe de Estado en Argentina con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Habíamos dicho que en 1930 los generales Uriburu y Justo encabezaron un golpe de Estado apoyados por grupos políticos conservadores siempre y destituyeron a Irigoyen del gobierno, que era un gobierno, el primer gobierno popular que había llegado al poder. Vuelve el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. Luego, del 30 al 43, se sucedieron los gobiernos conservadores que siempre se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y siempre beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosos del país. El golpe cívico-militar de 1930 encontró a las universidades alineadas contra Irigoyen, que vos, profe, habías explicado cuál era el grupo dentro de la universidad que apoyaba al golpe de Estado, ¿no? Al golpe militar. Luego hay un gran retroceso en la participación de los estudiantes en el gobierno universitario, vuelve el discrecionismo y las prácticas selectivas. Bien, para hacer así muy brevemente, bien lo resumiste, profe, con el 30 o el 30, 1930 nos encuentra con el primer golpe de Estado cívico-militar que derroca a Irigoyen. Recuerden que Irigoyen había asumido la presidencia a través de las primeras elecciones limpias en la Argentina, después mucho tiempo de fraude electoral, y que fue gracias a la reforma electoral, también conocida como la ley Sáenz-Peña, que ya la habíamos mencionado en el capítulo anterior. El golpe lo que viene a traer es nuevamente volver a un Estado, a un gobierno conservador, ¿sí? Con una política totalmente que favorecía a las clases oligárquicas, y que estaban totalmente asociadas al modelo agroexportador. Piensen que el golpe de Estado, ¿sí?, no dura del 30 al 43, sino que va a durar hasta el 32 con Uriburu. Justo se va a presentar a las elecciones y va a ganar de forma fraudulenta, ¿sí? Pero ya Justo y sus sucesores van a hacer un gobierno democrático. Democrático lo tomamos entre comillas porque asumen a partir del fraude electoral, ¿sí? En 1943 se produce el primer golpe de Estado en la Argentina, pero solo militar, ¿sí? Donde participa un ala nacionalista del ejército, y acá, en este periodo del 43 al 46, va a aparecer la figura de Juan Domingo Perón. Él va a ocupar algunas carteleras de gobierno y en el ministerio, que todavía no lo era, pero va a ocupar el Ministerio de Trabajo, va a iniciar este camino de reformas y ampliación de derechos a las clases populares, a los trabajadores específicamente, ¿sí? Este camino en esa función pública es la que le va a dar, ¿sí?, la popularidad y el acercamiento a las clases populares para ser electo en el 46 como presidente.
Sí, Y profe. así es como llega, así viene tal cual, como dijiste, profe, viene el peronismo al poder, comienza el momento fundamental de la historia de la Argentina, que es el gobierno donde se declara la gratuidad de los estudios universitarios. Con la llegada del peronismo al gobierno se producen una serie de transformaciones económicas, políticas y sociales. Los y las trabajadoras y el mundo del trabajo ocupan un lugar central en el desarrollo de las políticas públicas. Comienza la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, un modelo de país ligado al desarrollo industrial. Nosotros veníamos de un desarrollo agro-ganadero, de exportación agrícola-ganadero, para que los grandes terratenientes pudieran exportar su materia prima. En este momento vamos a un desarrollo industrial y necesitamos también un desarrollo científico y tecnológico. El salario había subido un 53%, la renta nacional un 49%. La redistribución redundó en una activa participación de la clase trabajadora en la comunidad social y política. Bueno, de peronismo podemos estar hablando un montonazo de tiempo, vamos a tratar de comprimirlo de la mejor manera posible. Primero, pensar que cuando hablamos de peronismo hablamos de movimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la participación era sumamente amplia, un movimiento puede representar varios sectores dentro de una sociedad. El movimiento peronista va a estar representado en cuanto a lo electoral en el Partido Justicialista, ¿sí? Si bien Perón en su primera candidatura se presenta con el Partido Laborista, porque aún no tenía una plataforma de partido político constituida, posteriormente se crea el Partido Justicialista, que va a, digamos, a representar en las elecciones al movimiento peronista. Tenemos también que mencionar que las tres banderas del peronismo, ¿sí?, son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Como vos bien decías, profe, cambiar el modelo económico, pasar de ser un país productor de materias primas a un país industrial, era parte, ¿sí?, de este gran cambio de paradigma y de modelo de país. Y que para el peronismo, para Perón, ¿sí?, la independencia económica se alcanzaba a través de la industrialización de un país, ¿sí? Generalmente, por no decir todos, pero podríamos decirlo, ¿sí?, los países que solo son productores de materias primas siempre quedan en la órbita de los países industriales. Entonces, Perón sabía que la independencia económica se conseguía si cambiábamos el modelo económico. Ustedes piensan que desde el siglo XVIII, ¿sí?, veníamos con un modelo agroexportador. Éramos productores solo de materias primas. Había mucha resistencia a que esto sucediera, porque es después de muchísimas décadas y siglos cambiar un modelo económico que imperaba en el territorio. Esta independencia económica se va a conseguir con la industrialización del país. Cuando hablamos de soberanía política, también está asociado y relacionado directamente con la independencia económica, ¿sí? Aquellos países que logran una independencia económica también logran, ¿sí?, en consecuencia, en decantación, la soberanía política, porque no dependen de otros países para autosustentarse. Y la justicia social, que es una de las banderas más defendidas del peronismo, tiene que ver con la redistribución de la riqueza, ¿sí?, y con la igualdad de derechos. Bueno, acá en... Sí, No, profe. hablando de igualdad de derechos, es muy importante, si podemos desarrollar, ahora que va a venir el videíto que le vamos a mostrar a los alumnos y a las alumnas, el tema de la gratuidad de la educación y cómo los estudios universitarios pudieron llegar a ser parte de este modelo de país. Totalmente, porque si pensamos en la justicia social, ¿sí?, y pensamos en la igualdad de derechos, no podemos dejar afuera la educación, Claro. ¿sí?
así como hay digamos, la igualdad de derechos para los trabajadores, también esto no quedaba por fuera de la educación, y se veía la educación como un derecho, y la ampliación de derechos se entendía o se entendía poder ser alcanzada con la gratuidad. Claro. ¿Sí? Siempre que algún derecho es visto como un servicio o un bien de servicio, es para algunos, no es para todos. Porque aquel que no puede pagar no accede. Claro. ¿Sí? Igualmente que acá estamos igual hablando de la salud, digo, digamos del trabajo en cuanto a ganar derechos, pero bueno, la educación obviamente no va a quedar al margen de esta justicia social. Y Perón lo sabía perfectamente y creó la primera ley en Argentina que declaraba que no se podía pagar ningún arancel por estudiar en la universidad pública, que la universidad pública era un derecho, no un privilegio, gratuita para todos y para todas. Profe, ¿vemos el videíto? Dale. A ver, ¿qué dice de esto el protagonista? Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. No, me encanta, me encanta. También esto que cuenta lo importante no solamente de la gratuidad para que todo el mundo pueda estudiar y tenga el derecho a estudiar, sino que para un país absorber el conocimiento de muchísimas más personas diferentes y diversas le da una grandeza, un volumen impresionante. Sí, y que, digamos, población capacitada es la que permite que un país siga avanzando en ciencia, tecnología, digo, ¿no? Educación, porque serían
los futuros docentes también, piensen que también, habíamos visto el capítulo anterior que solo la primaria era gratuita y era obligatoria, y en el secundario, bien como escuchamos, no llegaban todos tampoco, ¿no? A veces terminaban la primaria y tenían que ir a trabajar, y no había ni tiempo ni dinero para que puedas transitar el secundario. Eso también, como bien lo explicaba, iba, digamos, dejando cada vez menos en la posibilidad de poder formarse en una profesión, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y qué pasaba con la universidad, profe? Las relaciones entre el peronismo y el sistema universitario tradicional, enquilosado desde el comienzo de la universidad, fueron tensas, no con toda la universidad, ya que para el peronismo las universidades debían adecuarse a este modelo de país propuesto. En 1947 se sanciona la ley universitaria que dispone que los rectores sean designados por el Poder Ejecutivo y regula fuertemente la vida universitaria. También hace énfasis en la importancia de la investigación vinculada a los requerimientos del país, lo que se llama la investigación aplicada, no la investigación porque sí, de cualquier tema o trabajando para cualquier empresa multinacional que después se lleva las patentes, sino una investigación aplicada al desarrollo científico tecnológico de un país de avanzada o que quiere avanzar. En 1949 se sancionó por decreto la gratuidad de la enseñanza universitaria y en el 53 se crea lo que recién nos contó el video, la Universidad Obrera Nacional, que es hoy la UTN. Bueno, en primer lugar, mencionar que la creación de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, tiene que ver con este modelo de país. Si nosotros pensamos, ¿sí?, en un modelo económico industrial, había que preparar, ¿sí?, profesionales que lleven adelante este modelo de país, ¿sí? Claro. Por eso no es casual, no es al azar la creación de la Universidad Tecnológica en este momento. Recuerden las carreras que se venían dando en las universidades, ¿sí? También respondían a ese modelo de país, ¿sí?, conservador. Acá había que pensar que si yo quiero tener un modelo industrial, necesito gente capacitada para llevarlo adelante. Por eso la creación de la universidad. Bueno, lo que vimos, la gratuidad de la enseñanza en la universidad, que se sanciona por decreto en el 49, lo que hace es que la clase obrera, ¿sí?, pueda acceder a la universidad. Deja todo vestigio, ¿sí?, este decreto deja atrás todo vestigio de la universidad como un lugar privilegiado, digamos, ¿no? Ya no hay que pensar en que puedo o no puedo pagarla, sino que la universidad se llena de obreros, ¿sí? Ahora, cuando pensamos durante el peronismo en las clases populares, nos referimos, ¿sí?, a las clases trabajadoras, a las clases, ¿sí?, a los trabajadores de la industria, ¿sí? Porque si pensamos un poquito y retrocedemos en cuando hablábamos de Irigoyen y pensábamos en esa clase popular, nos referíamos a la clase media, ¿sí? Claro. ¿Recuerdan? Hijos de De inmigrantes que habían médicos. alcanzado la universidad. Bueno, cuando llega el peronismo, esa clase ya no es la clase popular, porque se había acomodado. Si bien no pertenecía a las grandes oligarquías, tampoco era las clases bajas. Entonces acá vemos que el peronismo sí viene a visibilizar esta clase popular, que es la trabajadora. Y aún más acentúa digamos, en la palabra popular, ¿sí?, a las clases trabajadoras de industria, específicamente, ¿sí? ¿Seguimos, profe? Sí, bueno, por ahí lo que habías dicho al principio, perdón, profe, pero déjala si querés, no la cambio. Con el sistema universitario, que esto no lo mencioné, a ver, pensemos que la universidad, antes de la llegada del peronismo, si bien había posibilitado la llegada de una clase media, ¿sí?, hijos, nietos de inmigrantes a la universidad,
también, como habíamos mencionado el capítulo anterior, seguía asistiendo a esas universidades esta élite sumada a estas clases medias. Digo, siguen un modelo de país que no tiene que ver, ¿sí?, con este modelo o este nuevo modelo propuesto por el peronismo. Por eso va a haber tensión, digamos. Obviamente que el gobierno peronista lo que busca es que las universidades se acoplen a este nuevo modelo y que rompan, ¿sí?, con lo tradicional. Esto va a traer tensión todo el tiempo, ¿sí?, porque siempre el universitario se sintió en una situación de privilegio, y que las masas populares ingresen a la universidad no lo veían como algo muy bueno, digamos, ¿no? Porque era compartir algo que digamos, era su espacio y era como su derecho, o visto de esa forma. Ahora. Continuamos entonces. Es difícil compartir los espacios de poder, es difícil compartirlos, pero estamos en un aprendizaje, ¿no?, histórico. Podríamos decir que las estructuras tradicionales de la universidad se resistieron a la propuesta de otro modelo que intentó imponer el peronismo, lo que terminó decantando en que una parte de la comunidad universitaria, una vez más, igual que en 1930, una parte, apoyaran el golpe cívico-militar del 55 que derrocó el gobierno de Perón en 1955. Bueno, un poco lo que pasó en el 30 también, ¿no? No lo podemos decir que fue exactamente igual, pero encontramos una universidad que se termina transformando también, a pesar de la reforma de 1918, en un núcleo bastante conservador en algunos sentidos. Por eso se genera esta tensión con el peronismo, y parte de esa dirigencia universitaria y y parte de una élite universitaria y las clases medias dentro de las universidades son quienes van a tensionar y quienes van a apoyar el golpe de 1955. Sí, en contra del gobierno claramente de Perón. Claramente. Bueno, ¿qué pasa desde el golpe del 55? Vamos a tomar un momento hasta 1966, en la llamada Noche de los Bastones Largos. Hacemos un breve repaso y vamos a desarrollarlo. Luego del golpe del 55, las universidades fueron intervenidas. Se arrancó todo vestigio peronista de las aulas. El peronismo estaba proscripto. No se podía votar al peronismo, no podía presentarse, no podía hablarse del peronismo, no podía tener libros, no podía tenerse libros del peronismo. Se cesantearon docentes del gobierno y se llamó a nuevos profesores del golpe. ¿Qué pasó con la autonomía universitaria? Es una pregunta. En el interior de las universidades comenzaron a gestarse organizaciones que no estaban de acuerdo con el régimen imperante. Mientras tanto, comienza a crecer una tensión dentro de la misma universidad que quería volver a tener los mismos ideales que veníamos teniendo hasta el golpe, ¿no? En 1958, el periodo intermedio entre dictaduras, la presidencia democrática de Frondizi, la época de oro de la Universidad de Argentina, se hizo cientificista, se fomentó muchísimo la investigación, se crearon nuevas carreras, se creó el CONICET, se creó el INTI, la Comisión de Investigaciones Científicas. El peronismo seguía proscripto, pero la pregunta que nos hacemos es cómo se puede articular una universidad brillante en el momento en que en el país se restringen los derechos de las mayorías. ¿Cómo puede ser así? ¿Qué ocurre con la autonomía? Bueno, primero pensar que ya en esta diapositiva mencionamos dos golpes de Estado, ¿no? Claro. Cívicos militares. El golpe de 1955 es un golpe cívico-militar que derroca al gobierno democrático de Perón, su segundo gobierno. El golpe del 55, nombrada por los golpistas como la Revolución Libertadora,
Nosotros decimos Revolución Libertadora / fusiladora, ¿sí? Tenía como esa característica. ¿Cuál es el objetivo de este golpe de Estado? La desperonización de la sociedad. Este es el objetivo puntual, ¿sí? Como decías vos, profe, era borrar de la faz de la Argentina la existencia del peronismo como tal. Ese es uno de los objetivos. Y pensemos que la universidad, ¿sí?, también era un ámbito donde se gestionaba, se organizaba, se militaba, ¿sí? Por eso hubo intervención en la universidad. Por otro lado, ¿sí?, tenemos que, se menciona un periodo entre las dictaduras del 55 y el 66, que es la presidencia de Frondizi, en el 58, que es llamado como la época de oro de las universidades, o de la universidad en la Argentina específicamente. ¿Por qué? Porque ahí sube la cantidad de inscriptos muchísimo. No recuerdo el número exacto, pero un 50% seguro. Y porque empieza una inversión también dentro de las universidades que posibilita, ¿sí?, la investigación, el desarrollo de la ciencia, y se empiezan a crear nuevas carreras. Piensen que desde el 55 hasta el 73, el peronismo va a estar proscripto. ¿Qué quiere decir esto? Prohibido, ¿sí? Por más que se vuelva a la democracia, como por ejemplo en el 58, no se podía presentar, ¿sí?, el peronismo a ninguna candidatura, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ¿sí? ¿Profe? Vamos, tenemos ahora puntualmente 1966, lo que fue la noche de los bastones largos, una noche totalmente nefasta, terrible, en la que el golpe cívico-militar derroca al gobierno de Ilia en el 66, pero el gobierno militar, con una fuerte matriz represiva, bajo las consignas de restaurar el orden y la autoridad, toman a las universidades como un lugar donde se estaba pensando ideas de izquierda, ideas que tenían que ver contra los militares, ideas autónomas, y ellos, las Fuerzas Armadas, entran en la universidad la noche de 1966, el 29 de julio, golpeando al rector, golpeando a los decanos, golpeando a los alumnos, llevándose, interviniendo, y en las fuerzas de seguridad los desalojan por la fuerza violentamente, hubo muchos heridos, hubo cesanteados, hubo despidos, y hubo lo que se llamó después la fuga de cerebros, que fue algo que hoy seguimos lamentando, porque se dice que se fue el 80% de la materia gris más importante de nuestras universidades a vivir al extranjero, por miedo, por inseguridad, por terror, por pánico. ¿Qué le parece, profe, lo que pasó? Sí, primero comentar que el golpe de Estado de Onganía, ¿sí?, otra vez lo tenemos que caracterizar como un golpe cívico-militar, uno automencionada o llamada Revolución Libertadora, ya tenía un objetivo mucho más amplio, que era la despolitización de la sociedad, ¿sí? La del 55 era la desperonización, bueno, el 66 redobla esta apuesta a la despolitización de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Sin actividad política, ¿sí? Donde la universidad como centro del pensar crítico y digamos, de la militancia también política de diversos partidos, es un lugar que hay que ir a disciplinar, ¿sí? La universidad siempre fue vista como un lugar para disciplinar, ¿sí? La noche de los bastones largos es emblemático en nuestra historia porque no solo muestran, digamos, la fuerte matriz represiva que tiene la Revolución Libertadora, sino que muestra, o por lo menos, a ver, a mí me genera esto, ¿no? Cuando yo veo imágenes de ese momento, es
qué miedo al que piensa, ¿no? Qué miedo al que tiene pensamiento crítico. Es eso, ¿no? Es acallar esas voces, esos pensares, esas militancias, ¿no? Por aquellos que no quieren modificar nada y que gobiernan a través de la represión y el terror, digamos, ¿no? Que son lo que hacen las dictaduras en general. La verdad que no va a ser la primera vez que tengamos la llamada fuga de cerebros. Lamentablemente esto se va a repetir en algún momento. Pasó en el 2001, con la crisis del 2001, ¿sí? Donde muchos científicos argentinos se fueron, porque no tenían trabajo, se fueron a desarrollar su profesión a otros países. La universidad siempre está, nunca la podemos dejar por fuera de los sucesos históricos ni de los modelos económicos, porque son los que crean profesionales que después, ¿sí?, van a ejercer en el país. Entonces, digamos, un gobierno que pone a la educación como un bien de mercado, que pone a la educación como un privilegio, que pone a la educación o que o la desestima o no invierte o lo que fuera, bueno, lo que provoca es primero un país que no desarrolla, ¿sí? O aquellos que logran recibirse que se vayan a otro lugar, ¿sí? Lamentablemente. Claro. Y bueno, profe, ¿qué pasó con el movimiento estudiantil hasta la dictadura cívico-militar de 1976, que después la vamos a ver? En el interior de las universidades comienzan a formarse agrupaciones y organizaciones con distintos tintes políticos, que comienzan a participar en los distintos actos de resistencia y lucha contra los golpes militares repetidos y la proscripción del peronismo. La vuelta del Perón al país y la asunción de un nuevo gobierno peronista en 1973 generan grandes expectativas en la sociedad argentina. Luego, tras la muerte de Perón, el gobierno adopta un modelo de ribetes más autoritarios y conservadores e interviene fuertemente las universidades. Desarma cátedras, desarma equipos de trabajo y organizaciones políticas y comienza el clima de persecución que luego va a ser nefasto durante la dictadura cívico-militar. Bien. Mucha información, profe. Mucha, y tratar de poder sintetizar todo ese periodo de la historia que tiene tanto, ¿no? Es largo, es largo. Es un montón. A ver, desde el 66 hasta el 76 tenemos 10 años, pero que han pasado muchísimas cosas en nuestro país. Por un lado, mencionar o hacer hincapié más que nada en esto que está, digamos, en la diapositiva y que está relacionado directamente con la universidad. Desde la proscripción del peronismo, desde el 55 hasta el 73, se empieza a conformar fuertemente grupos opositores, ¿sí?, a este poder imperante. Porque hayamos tenido un gobierno democrático de Frondizi, de Ilia, digo, esto no quitaba, ¿sí?, que el Estado siguiera estando presionado por los militares también y conservadores. Eso por un lado. Digamos, tanto la militancia política que se daba dentro de las universidades, en las escuelas secundarias con los centros de estudiantes, van a ir conformando organizaciones y agrupaciones que se resistan a estos poderes represivos. Bueno, la vuelta de Perón, ¿sí?, genera mucha expectativa en la sociedad argentina, muchísimo, y más en las nuevas generaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de las nuevas generaciones estamos hablando de los jóvenes que no habían vivido ese primer peronismo del 46 y que lo conocían por las organizaciones, lo conocían por sus papás, por sus abuelos, ¿sí?, y que habían empezado a construir en Perón ese líder, ¿sí?, que podía volver a restituir un Estado o un gobierno en la Argentina con igualdad de derechos y volver a traer esas tres banderas que hablábamos en el principio, ¿no? Bueno, al morir Perón queda a cargo la vicepresidenta, que era la esposa de Perón, y
bueno, quien en realidad no tiene el poder ni la legitimidad de mandato, va a empezar a tener características autoritarias, y bueno, y esto va a repercutir obviamente también en las universidades. Hasta que en el 1976 tenemos la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Con 30.000 desaparecidos, la represión y el terrorismo de Estado como política atacó fuertemente todo lo vinculado con las universidades y los gobiernos populares, terminó de desmantelar y desarticular todo lo que quedaba de las universidades. El número de inscriptos bajó al 50% en la universidad, que se generó el clima del miedo y la persecución permanentes, esto de que en las aulas había personas que se hacían pasar por estudiantes y eran informantes, que después desaparecían estudiantes, uno no sabía con quién estaba hablando, el control ideológico, la persecución, el miedo, los cambios de los planes de estudios, cambiaron los planes de estudio de psicología, de las materias sociales, se cerró la Universidad de Luján y se generó la Noche de los Lápices, que fue una noche nefasta en la ciudad de La Plata, donde los estudiantes salieron a manifestar por el boleto estudiantil y desaparecieron una cantidad de ellos, y fueron torturados y desaparecidos, y mucha desaparición de alumnos en las universidades, ¿no? Sobre todo en la Universidad de La Plata, en la UBA, en las universidades que tenían más centros de estudiantes. Bueno, la dictadura y el golpe cívico-militar de 1976, en primer lugar, establece el terrorismo de Estado, ¿no? Definimos terrorismo de Estado como ese Estado que gobierna a través del terror, del miedo. Eso se va a llevar a todos los niveles, a todos los sectores sociales, a todos los rincones de la Argentina, ¿sí? También tenemos que ubicar este golpe de Estado con una seguidilla de golpes de Estado en América Latina, ¿sí? En la década del 70, prácticamente todos los países de América Latina estaban, ¿sí? Bajo dictaduras militares totalmente represivas y digamos, con políticas de terrorismo de Estado. La universidad, volvemos a decir, esto siempre fue, digamos, un espacio para disciplinar. Piensen que había también pasado en el mundo un montón de otras cosas, ¿sí? Podemos mencionar, y digo, desde el Mayo francés hasta la Revolución cubana, ¿sí? Estábamos en medio de la Guerra Fría, donde el comunismo, el socialismo era visto como un enemigo, y había que erradicarlo de la tierra. Muchos de los jóvenes en nuestro país que militaban en el peronismo empiezan también a mirar la lucha en América Latina, digo, con esta esperanza de poder cambiar estos gobiernos represivos, y esto había que terminarlo de alguna manera. Y digamos, el objetivo fundamental del golpe del 76, del llamado proceso de reorganización nacional, tenía que ver con exterminar totalmente la idea de la militancia política, ¿sí? Claro. Ese era el objetivo. Piensen que seguramente hay edades variadas que estén escuchando, pero si por ahí nosotros no lo vivimos todo el periodo, seguramente vivimos la década del 90, digo, ¿no? Donde llegamos a una sociedad totalmente apolítica, ¿no? O donde tus papás te decían, no, no digas, no te metas, porque venían, digamos, de haber vivenciado la dictadura, y meterte en política era malo, o generaba miedo. Entonces, hay mucho de ese objetivo, ¿sí? Que
que lo lograron, digamos, a través de las décadas, que era el miedo a participar, a pensar, a militar, ¿sí? Sea el partido que sea. Algo que no quiero dejar de mencionar es que el proceso de reorganización nacional instala el neoliberalismo en la Argentina, ¿sí? Como modelo económico. La endeuda terriblemente, ¿sí? Porque toma préstamos con el Fondo Monetario Internacional, las condiciones también digamos, del Banco Mundial, y se abre una nueva, digamos, un nuevo modelo que se va a seguir repitiendo lamentablemente en la Argentina, que es el neoliberalismo. Quería mencionarlo porque, digo, generalmente las políticas de gobierno siempre van acompañadas de la política económica, ¿no? No son cosas que son totalmente desfasadas, digamos, sino que un modelo va como apoyando al otro, ¿no? Para sostenerlo, lo económico y lo político. Sí, 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 sí. Y después, profe, llegamos al año 1983, con el regreso de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. El tramo que va desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la década del 90, vamos a ver del 83 al 90, fue muy importante para la reconstrucción del sistema universitario argentino después del desguace de la última dictadura cívico-militar que lo había destruido. El gobierno radical de Raúl Alfonsín tuvo una mirada muy importante hacia el sistema educativo en general y hacia las universidades en particular. Se promovieron concursos se impugnaron los realizados durante la dictadura, se reabrieron las carreras que habían cerrado, se derogó el examen por cupo, se volvieron los derechos de la reforma del 18, pero hay que ver que en este sentido, en esa época, no hubo un presupuesto económico acorde a este cambio. Se dio muchísima importancia desde lo simbólico, pero en lo formal, en lo concreto, no fue un gobierno que invirtiera en educación. Los sueldos docentes eran paupérrimos, nadie podía hacer docencia si no era por un gusto personal, nadie podía pensar en una carrera docente, y no había plata para investigación y desarrollo. Sí, la democracia, yo creo que el 83 trae algo fundamental, ¿no? A la historia argentina, que es la vuelta a la democracia. Y así como hablábamos de defender el derecho a la educación, el capítulo anterior, esto es un quiebre de el nunca más, ¿no? De esto, nunca más un golpe de Estado. El 83 tiene como esa fuerza simbólica de contenido que recae en la figura de Alfonsín porque es el presidente que fue electo, y que, por suerte, ¿sí? Porque también se ha defendido la democracia, no volvió a suceder, por eso tenemos que seguir defendiéndola, otro golpe de Estado, ¿sí? Había mucho por hacer, ¿sí? Con la vuelta a la democracia. No solo ocuparse de la educación, ¿sí? Sino de restablecer una sociedad y una militancia que estaba devastada, los sindicatos, la economía, todo lo que tenía que ver con lo que había arrasado, el juicio a las juntas, ¿no? Poder enjuiciar a aquellos que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Algo para destacar, el juicio a las juntas en la Argentina fue un ejemplo en el mundo. Nunca se había juzgado antes a cúpulas militares que habían sido responsables del terrorismo de Estado, ¿sí? Fuimos modelo para el mundo con ese juicio, que fue oral y público. Fue, digamos, muy fuerte la vuelta a la democracia. Las universidades, como bien decías vos, profe, no hubo inversión,
pero simbólicamente abrieron sus puertas a esa democratización nuevamente, y había que volver a hacer una pelea ahí para sostenerlo. Alfonsín era irigoyenista, así que La reforma. volvió a los principios de la reforma y las concedió. Y obviamente volvió a instalar no, todo lo que implicaba la reforma, la libertad de cátedra, digo, el concurso de docentes, ¿sí? Se abrieron las carreras que se habían cerrado. Bueno, lo que vos habías mencionado. Profe, nos vamos a la década del 90. ¿Qué Ok, pasó hacemos con Menem con el modelo liberal? Se diseñó una nueva, no me deja leer, de acuerdo a las normativas del Banco Mundial. La educación entendida como servicio, no como un derecho. Esto es un servicio, es el cable, un servicio es la luz, y si yo tengo plata lo pago, y si no tengo plata no lo pago. La verdad es que la luz debería ser un derecho también, pero todavía estamos en búsqueda de más derechos, de amplitud de derechos. En 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior que nos rige hasta hoy y que dispone que las universidades sean evaluadas y acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, la CONEAU, que es lo que nos rige hoy. O sea, esa autonomía que teníamos nosotros, esa autonomía universitaria, Menem le pone una persona, una entidad que es la que dispone cuáles son las carreras que se abren y cuáles no, y ve cuáles son los planes de estudio que se aprueban y cuáles no. Ya hay una puja en la autonomía. Y comienzan a crearse las nuevas universidades del conurbano en este momento. Así que es muy variado en cuanto a educación. Sí, primero pensemos que la década del 90, bueno, cuando finaliza la presidencia de Alfonsín, ¿sí? Asume al gobierno por voto democrático, o digo popular también, y elecciones democráticas, Carlos Menem, ¿sí? que va a tener 2 periodos de gobierno porque hace una reforma constitucional, ¿sí? Que tiene que ver con la reelección, por eso puede ser elegido nuevamente como presidente. Bueno, el neoliberalismo, por un lado, tenemos que pensar lo que se instala, como dijimos, en la última dictadura militar, y va a responder, como todo modelo neoliberal y como todo Estado que adhiere a un modelo liberal, y que toma compromisos con otros estados o con organizaciones mundiales como el Banco Mundial o el FMI, a ver, es pensarlo de esta manera. Si yo tengo, no sé, la profesora me presta dinero, ¿sí? Yo, para devolvérselo, o para que ella me lo preste, en realidad, tengo que demostrarle que se lo puedo devolver, ¿no? Entonces, la profesora me dice, bueno, yo te presto la plata, pero no te compres más alfajores todas las semanas, porque si no, no te va a alcanzar para devolverme, Claro. ¿sí? Entonces yo digo, bueno, está bien, te firmo y me comprometo a no comprarme más alfajores todas las semanas. Esta es la lógica que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y es la lógica que tiene el Banco Mundial con los países que piden préstamo, ¿sí? ¿Dónde se van a hacer esos recortes? Van a decir, bueno, yo te presto este dinero, pero para asegurarme que vos me lo vas a pagar, vas a tener que recortar inversión en educación, en ciencia, en salud, ¿sí? Los modelos neoliberales son de ajuste porque tienen que poder, digamos, tienen que poder mostrar, ¿sí? Que ese compromiso de deuda lo pueden cumplir. Y el recorte siempre, lamentablemente, es hacia adentro de la población y hacia los que menos tienen, ¿sí? Más allá que Siempre. el modelo neoliberal lo que trae es asociado a desempleo, digo, porque sostiene la libre competencia, o sea, el mercado interno no puede competir con los productos importados, ¿no? Y miles de cosas que podemos mencionar, pero el Estado, ¿qué hace? O el gobierno que pierde soberanía, porque tiene que responder a estas organizaciones internacionales,
para poder cumplir con sus deudas. Que estas organizaciones internacionales están representadas por los Estados Unidos, ¿sí? Tampoco vamos a poner como que no tienen nombre ni lugar, digo. Están representadas fuertemente por las inversiones norteamericanas, o estadounidenses en realidad. El 2003 al 2015, profe, vamos a contarle a nuestros alumnos y alumnas cómo fue la expansión del sistema universitario argentino. Llegan Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Crean la Ley de Financiamiento Educativo, donde se le da al sistema educativo argentino el 6% de Producto Bruto Interno Nacional, cuando estábamos teniendo el 0,01%. Ley de Educación Técnica, apuesta fuertemente a acompañar a un país que busca industrializarse. También se crea la Ley de Educación Técnica. La Ley de Educación Nacional, que asegura los niveles iguales de calidad en niños y niñas de todas las provincias por igual. Y se crean, que esto es fundamental para nosotros que estamos en UNAUR, 17 universidades nacionales, de la cual nuestra universidad es la última que se creó. Sí, primero importantísimo que a partir del 2003 empezamos a transitar una Argentina, ¿sí?, donde se empiezan, ¿sí?, empezamos como ciudadanos a adquirir derechos que antes o los teníamos pero no se cumplían, ¿sí?, que solo estaban en letra, y otros que la sociedad fue ganando y obviamente acompañado, ¿sí?, por estos gobiernos. El sistema universitario creció porque creció la inversión, ¿sí? Y aparte tenemos que pensar que la matrícula crece también porque los estudiantes pueden asistir más allá de la gratuidad, ¿sí? Tengo que tener plata para tomarme el colectivo, tengo que tener plata para comprarme los libros, los apuntes. Entonces, eso digamos, que crezca el país, que haya trabajo y genera que también yo pueda sostener económicamente una carrera, ¿sí? Me parece que es importantísimo la Ley de Educación Nacional. Veníamos de la ley federal que había establecido el menemismo. La Ley de Educación Nacional, primero lo que establece es la obligatoriedad, ¿sí?, que es sumamente importante, la obligatoriedad en todos los niveles. Los niveles educativos, recuerden que solo era obligatoria la primaria, ¿sí? Y con la ley federal, durante el menemismo, solo se va a hacer los 3 primeros años del secundario. Ahora, la obligatoriedad de la educación se extiende a todos los niveles educativos, ¿sí? Hoy tenemos hasta, de los 3 años hasta 6º año, o 7º en un técnico, la educación es obligatoria. Y eso iguala derechos, ¿sí?, y da la oportunidad también para que después se pueda continuar en la universidad, porque es una condición para poder seguir una carrera universitaria, es tener el secundario terminado. La obligatoriedad cambia, digamos, esa visión mercantilista de la educación y la pone, ¿sí?, como un derecho para todos y todas. Y ni hablar la creación de las universidades del conurbano, que bueno, como bien dijo la profe, nosotros, la UNAUR fue la última que se creó en ese periodo, 2015, junto a otras obviamente, pero la nuestra fue la última que se creó. Profe, y ahora nos vamos al menemismo, al macrismo, perdón. Son un poco parecidos. Son muy parecidos. Son muy parecidos. Los dos neoliberales, los dos tratando de privatizar la educación, los dos endeudando al país con el Fondo Monetario Internacional. En el sector educativo quedaron desfasados entonces los presupuestos que teníamos, ya que, por ejemplo, en la universidad hay insumos para la investigación, todo lo que es laboratorio y demás, que son en dólares, y estos presupuestos estaban en pesos, así que ya se desfinancia la educación. Si bien se registra una alta matrícula de nuevos estudiantes en la mayoría de las universidades, por el costo de los viáticos y los apuntes para sostener las carreras,
provocó que muchos alumnos dejen de estudiar. Y esto fue muy real en nuestra universidad, lo vimos permanentemente. La cantidad de chicos que tenían la beca y de pronto la solicitaron el triple y no sabíamos cómo hacer, los que tenían beca para viajar, los que tenían beca para sacar apuntes, y no se daba abasto con el presupuesto que teníamos. Por supuesto, también se recortó las becas Progresar, también hubo demora en la implementación de boleto estudiantil, hubo desempleo y precarización laboral. Todo esto dificultó la continuidad de los estudios de los estudiantes de las universidades. Sí, totalmente. Primero, tenemos que pensar que aquel que trabaja tiene la posibilidad de poder sostener sus estudios. Sin empleo es el doble de difícil. Sí. Y como habíamos visto, la primera clase, ¿sí?, la diversidad que tienen las universidades en la Argentina y en la UNAUR, obviamente, la mayoría de nuestros estudiantes son trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y frente al elegir el trabajo o el estudio, priorizan el trabajo, ¿sí? Entonces ahí es cuando terminan dejando la universidad o dejándola para más adelante, ¿sí? El desempleo, digamos, la tasa de desempleo que empieza a subir durante los 4 años del macrismo, lo que va a ir generando es que muchos no puedan sostener sus estudios universitarios, ¿sí? Claro. Vuelve a ser una universidad para pocos. Vuelve a ser una universidad para pocos. Si Ya bien las solapadamente. universidades hicieron mucho esfuerzo durante estos 4 años para seguir solventando y sosteniendo las becas de los estudiantes, nuestra universidad, por ejemplo, tiene becas internas, porque al recortarse las becas Progresar o llegaban tarde, digo, la universidad empezó a generar sus becas internas, ¿sí? Nada, para poder sostener lo más posible las trayectorias de los estudiantes, ¿no? Pero es imposible con un país que no va en la misma dirección. Digo, la educación si no es vista no solo como un derecho, sino como una inversión, Claro. ¿sí? Porque no es que, bueno, yo te doy el derecho y anda a jugar a la universidad. Cuando el modelo, digamos, de país lo ve como que si yo invierto en la universidad, estoy invirtiendo en el país también, porque son aquellos que después, ¿sí?, van a construirlo. Claro. Y le van a dar continuidad. ¿Sí? No es, digamos, la inversión en las universidades tiene que ver con esta visión, digamos, con la visión de inversión en cuanto al desarrollo del país. Es fundamental. Profe, llegamos al 2020, día de hoy. Hoy con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con nuestras charlas virtuales, con nuestras conversaciones por Zoom, las universidades en tiempo de pandemia. ¿Qué nos dice, profe? Wow, qué difícil. Pensemos que arrancamos el 2020. Que lo digan los chicos. ¿Eh? Que lo digan los chicos y las chicas. Sí, obvio. Pero ahora les vamos a proponer que puedan participar en un foro, van a ver que vamos a abrir un foro para que ustedes nos puedan contar qué les pasa con la virtualidad y la universidad, y cómo están viviendo digamos, este periodo, o esto que es novedoso para todos, de poder transitar los estudios en forma virtual. Porque aparte no es algo que elegimos, digo, ¿no? No es que si digo, bueno, voy a hacer una carrera a distancia, ¿no? Como que fue y lo tuvimos que hacer, no nos quedó otra. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Nosotros con la profe prendemos las cámaras y los invitamos a nuestras casas, ¿sí? Ustedes nosotros estamos y nos traemos un pedacito de la universidad a nuestras casas. Tenemos que pensar que esto es algo que no pensamos que iba a suceder y sucedió. Nosotros iniciamos el 2020 con el CPU del verano, profe, que lo compartimos también con el grupo de terciarios, en la presencialidad, ¿no? Y creo que faltaban 2 clases y nos cayó la cuarentena, y tuvimos que
volver a nuestras casas y ver cómo cerrábamos ese CPU en la virtualidad. Y bueno, me parece que es un desafío para todos y para todas, que vamos a volver, obviamente, a transitar la universidad, sus edificios, que está hermosa y cada vez más grande. Y que bueno, y que es importante pensar más allá de algunas cuestiones que, nada, que no nos gustan, poder capitalizar estos aprendizajes, ¿no? A mí la virtualidad me obligó a estar hoy filmándome, por ejemplo, cosa que nunca hubiera ocurrido, o sea, se me hubiera ocurrido tener que grabar una clase para que otro lo mire, ¿no? Acostumbradas a transitar y pisar las aulas. Bueno, es un aprendizaje más bueno, lo vamos a ir perfeccionando, esperemos, y si no, bueno, tenemos, o pensamos que vamos a volver pronto, y desde manejar un Zoom, qué sé yo, ¿no? Yo no sabía, jamás había tenido una reunión por Zoom. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que aprender a capitalizarlas, pensar que son partes de un aprendizaje, y ponerlas en ese lugar, ¿no? En un lugar de aprendizaje, ¿no? Que nos gustaría estar en el edificio con ustedes, tomando mate, viéndole las caras, y seguro. Pero bueno, nos tocó la universidad en tiempos de pandemia, así que por ahora será virtual. ¿Profe? Bárbara, profe, es re importante, y vamos terminando con esto, que pensemos el esfuerzo que está haciendo todo el país y la universidad pública para que no se corten los estudios. Como hablábamos hoy, charlábamos nosotras en ese ratito que tenemos antes del Zoom con los mates, decíamos que bueno esto de que la universidad pueda seguirse sosteniendo, pueda continuar. Hay materias que son prácticas que se van a dar cuando estemos en la presencialidad, pero mientras tanto las materias teóricas o de contenido un poco más, más de lectura y de reflexión y de charla, se pueden cursar perfectamente. Así que es importante que tengamos esta oportunidad también, que no estamos abandonando los estudios, sino continuando. Estamos haciendo, como decías vos, es un aprendizaje que estamos haciendo junto con la universidad, estamos aprendiendo juntos, y no rindiendo prueba, estamos aprendiendo, que es muy distinto, ¿no? No rindiendo. Bueno, y después les vamos a decir a nuestros alumnos y alumnas que les vamos a abrir el foro, para que ahí nos puedan contar un poquito qué es esto de la virtualidad en tiempos de pandemia, cómo se sienten en la universidad, cómo ven este curso, cómo se sienten en el curso, qué les parece, cuáles son sus emociones y pensamientos. Bien, ese foro que vamos a abrir para que nos cuenten un poco, como decía Damasita, cómo están viviendo este tránsito por la universidad en tiempos de pandemia. Y les vamos a dejar una actividad, como siempre, sobre o relacionado con la universidad también, y la historia de la universidad, que fue lo que vimos en estos 2 capítulos. Y ya les mandaremos bien día y horario del encuentro de la tercera clase. La tercera semana va a ser un encuentro sincrónico, ya lo habíamos mencionado, pero lo recordamos, así que la tercera clase no va grabada, va en vivo y en directo, ¿no, profe? En vivo y en directo. Y Así los que vamos a obviamente los conocer, los esperamos vamos a a todos. conocer de nuevo, los vamos a volver a ver. Bueno, los dejamos tranquilos y las dejamos. Las dejamos y los dejamos. Perfecto, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. A ver, dejemos de compartir. Adiós, Ahí estamos. profe. Adiós, nos vemos, mamá. Adiós.